¿Qué tal amigos de Mobility Hub? Hoy vamos a ver el tema de inversores. Pero antes de empezar a ver ya como tal un inversor, me gustaría ver una pequeña introducción. En el tema pasado vimos lo que viene siendo el desmontaje de una batería de alto voltaje. Ahorita vamos a ver no el desmontaje como tal del vehículo, pero vamos a ver el inversor ya explayado en sus partes. Vamos a conocer su funcionamiento. Aquí nos vamos a estar apoyando por medio de la plataforma de Electud. Y vamos a conocer ahora sí que cuáles son los componentes que trae el inversor por completo. Porque muchas de las veces que decimos, oye, pues ¿qué es el inversor? No, pues es el aparato que convierte de corriente continua a corriente directa. Ok, está bien. Pero ¿y cómo le hacemos para que este inversor haga esa función? Digo, ok, tiene una tarjeta, ¿qué tarjetas tiene? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas salidas? En este caso el inversor que tenemos aquí nosotros es un inversor de un Toyota Prius del 2016 hasta el 2022. La batería que lleva este Toyota es de níquel metal hidruro y es una batería de 201 volts, voltaje nominal. Entonces este voltaje pasa de la batería de alto voltaje, llega al inversor siendo 201 volts en voltaje de corriente continua, pero los motores, aquí en este caso se le llama el transeje SBT. Entonces, ¿eso qué hace? Trae dos motores eléctricos que después veremos su funcionamiento. Digo, ahorita no vamos a adentrarnos a ese tema, pero después este transeje trae dos motores eléctricos, MG1 y MG2. Aquí, si me pueden apoyar, podemos ver que trae dos entradas en esta área. Aquí si podemos ver, dice 1B, 1U, 1W, 2V, 2U y 2W. Estos dos son los dos motores generadores. Estos motores, como se podrán dar cuenta, son motores de corriente trifásica. Eso quiere decir que no les podemos, si nosotros les ponemos corriente directa, no va a funcionarnos bien, que digamos. Entonces, para esto, este inversor funciona para dos motores eléctricos, que es la MG1 y la MG2. Bueno, como ya lo expliqué, el inversor es de corriente continua a corriente directa. Al igual, este inversor tiene la complejidad de poder convertir corriente directa a corriente directa, que viene siendo más o menos, es un convertidor CSDC, que son las dos partes, es inversor y es convertidor. ¿Esto qué hace? Convierte de los 201 volts de corriente continua de la batería de alto voltaje a los 13 o 12 volts de la batería auxiliar. Este inversor tiene una duración de vida que puede durar muchísimo tiempo con el cuidado respectivo, los cambios de anticongelante. Entonces, este inversor que tenemos aquí se lo quitamos a un Prius que tiene 750,000 kilómetros. Digo, no es un chiste, no es una broma. Ahora sí que se lo quitamos a es 2018, 2017 el del vehículo que se lo quitamos. Entonces es un kilometraje bastante largo que pues ahora sí que son 5 años, pero son 5 años muy bien recorridos. No son los 5 años que normalmente hacemos en un vehículo de 100,000 kilómetros, 120. No, aquí son 750,000 kilómetros. O sea, es un kilometraje bastante grande. Entonces, este inversor tenía una falla, sigue teniendo la falla, que es en sistema de potencia. No convierte el voltaje. Entonces se quitó, se cambió por uno completamente nuevo. Entonces este es de nosotros. El motor eléctrico de un vehículo híbrido o el eléctrico se alimentan por un voltaje de corriente alterna o trifásica. Casi en todos los vehículos vamos a encontrar corriente alterna o trifásica. Es muy raro que encontremos algún vehículo que tenga un motor de corriente continua, ya que para los motores de corriente trifásica son más suaves. Para el momento de funcionar son un poco más suaves. En el inversor son dos situaciones. El conductor acelera y el motor eléctrico funciona como un motor. Se consume energía de la batería. El inversor convierte el voltaje de corriente continua de la batería de alto voltaje en un voltaje de corriente alterna trifásico. De modo que el motor eléctrico se acciona. Pero aquí tenemos la contraparte, que aparte de funcionar como un generador, también, aparte de funcionar como una descarga, funciona como una carga. El conductor frena
El motor eléctrico actúa como un generador, se genera energía, el inversor convierte un voltaje de corriente alterna trifásico en un voltaje de corriente continua. En consecuencia, la batería de alto voltaje se puede cargar. En los vehículos híbridos, la batería de alto voltaje se carga de tres maneras. Una es la desaceleración y frenado regenerativo. Aquí son dos cosas muy diferentes, porque en desaceleración tú no presionas por ningún motivo el freno. Al momento de que tú presionas el freno, aquí ya tiene otro nombre y ya es frenado regenerativo. ¿Ok? Por medio de los sensores que trae el motor eléctrico, va convirtiendo esa energía, la va convirtiendo ahora sí que para generar energía para la batería de alto voltaje. Aquí en Toyota es el sensor, pero es también el motor eléctrico. El motor eléctrico puede funcionar al revés, como ya lo mencioné, trae dos. El MG1 es el encargado de prender el vehículo solamente y el MG2 es el encargado de impulsar el vehículo en pequeñas kilometraje de 0 a 40 kilómetros básicamente. El MG1 puede funcionar como un regenerador de energía, ¿ok? Que es básicamente pues es un motor generador, pero de energía en este caso. El inversor suele estar cerca del motor eléctrico, por lo que a menudo se encuentra debajo del capó o en el maletero. Casi siempre los inversores están en el área delantera del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es básicamente el motor está del lado derecho y la transmisión está del lado izquierdo, ¿ok? Y como ya vimos, casi siempre normalmente las fases se llama U, V y W. Casi siempre son estos tres nombres, bueno, estas tres letras. También puede tomar el nombre como 1, 2 o 3. Entonces digo, aquí como podemos ver en la plataforma de Electud, dice el inversor dispone de 3 conexiones para motor eléctrico denominadas U, V y W. ¿Ok? ¿Qué conexiones tiene este inversor? Aquí lo vemos en la pantalla. Aquí nos pregunta la conexión con el motor eléctrico, la conexión con el convertidor corriente continua y la conexión con la batería de alto voltaje. En este caso tiene las tres. ¿Por qué? Porque viene la batería al inversor y convierte ese voltaje, pasa del inversor a los motores, así que también trae ese, y tiene la conexión del convertidor CC. Entonces vamos a picarle. Entonces aquí la de corriente continua, ¿qué está pasando? Como nosotros la conexión de corriente continua la trae adentro en el área del inversor, no se ve afuera, no se ve externamente, se ve internamente. Entonces le picamos aquí y ya nos aparece que eso es totalmente correcto. ¿Ok? Vamos a clicar. Esta parte es como se ve en un vehículo híbrido. Se está viendo el inversor y el motor o transmisión, al igual que la batería de alto voltaje. ¿Qué tipo de voltaje proviene de la batería de alto voltaje? Aquí, como ya lo mencionamos, es un voltaje de corriente continua. Vamos a presionar y listo. ¿Cuántas conexiones tiene el inversor con la batería de alto voltaje? Pues vamos a suponer que aquí en este caso estamos viendo 3 conexiones y 2 son 5. Si no van a ser. ¿Cuántas conexiones tiene el inversor con la batería HV? Son 2, que esta es la conexión a positivo y negativo. Aquí yo me tuve un error porque yo estaba contando de una vez también las de trifásicas, entonces ese fue el error. Pero aquí 2. ¿Con qué tipo de voltaje funciona el motor eléctrico? Con voltaje corriente alterna. ¿Listo? ¿Cuántas conexiones tiene el inversor con el motor eléctrico? En este caso tiene 3. Y que el motor eléctrico funciona como un motor. ¿Qué es lo que convierte el inversor? El motor, aquí tenemos que aprender a comprender muy bien la pregunta, porque aquí te pregunta, el motor eléctrico funciona como un motor, o sea, como el que gasta energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa de corriente continua a corriente alterna. Porque aquí muchas de las veces, por ejemplo, en esta otra pregunta es, ¿el motor eléctrico actúa como un generador? Y aquí, ¿qué es lo que hace? Convierte ahora el inversor de corriente alterna a corriente continua. Y aquí podemos ver una nota. El motor eléctrico genera un voltaje trifásico a medida que se genera energía, el cual se rectifica para su almacenamiento en la batería de alto voltaje. Aquí podemos ver cómo es el diagrama, cómo es el circuito. Bueno, esta parte se le llama... la parte esta tiene un nombre que simboliza, es el símbolo en alto voltaje.
Aquí vamos a estar viendo, más a rato les voy a estar explicando cuáles son los símbolos de alto voltaje, por ejemplo, un fusible, como es, inclusive el símbolo de motor. Este es el símbolo del inversor, está el símbolo de corriente continua, está el símbolo de batería, está el símbolo de los motores. Entonces, todos estos símbolos se tienen que enseñar, por ejemplo, el símbolo de embobinado, el de transistores, el de IGBT, todo esto se va a ir enseñando a partir de este curso. Entonces, conexión de corriente continua sería en este caso, y acá va a ser la corriente trifásica. ¿Por qué? Porque acá lleva 2 y en corriente trifásica ya son 3 cables. ¿Qué letras tienen las conexiones trifásicas? L1, L2 y L3, X, Y y Z. Aquí la que nos muestra es V y W, vamos a poner esta. Pero igual en un vehículo eléctrico o en un vehículo de gasolina, en un vehículo híbrido, se pueden estar topando estas nomenclaturas. ¿Dónde más se localiza el inversor? En el maletero, aquí en el maletero, en el salpicadero y en la eco de gestión de motor. Aquí vamos a poner que en el maletero. Ok, bueno, sin más preámbulos, ya vimos ahora sí que dónde se ubican los componentes básicos. Vamos a ver los componentes del inversor. Vamos a ir viéndolos a la par. Clique en la parte del inversor. Aquí ya cliqueamos y ya se nos muestra cómo viene siendo el inversor. Aquí vamos a desmontarlos. Vamos a irnos a la par en esta parte. Aquí vamos a desmontarlo. Aquí ya para la facilidad del video, nosotros ya lo desmontamos anteriormente para ya ahora sí que hacer esto un poco más dinámico. Nada más dejamos unos cuantos tornillitos. Aquí quitamos 2 que pusimos en las áreas de las orillas. Este conector, por así decirlo, va hacia el área de motor. Aquí vemos, más a rato lo vamos a estar explicando, pero vamos a ver toda esta área. ¿Listo? Aquí, como ya bien les mencioné, nosotros ya habíamos abierto este inversor, por lo tanto, esta es la área de la carcasa. Esta va así, obviamente presionada. Entonces quitamos la carcasa que viene en alto voltaje. Para esto se tiene que usar una pulsera antiestática. Como ya está desarmado, ya se descargaron los capacitores, ya no hay problema. Al igual yo no traigo nada metálico que me pueda impedir. Entonces esta es una de las tarjetas principales. Aquí podemos ver todos. Estos son IGBTs. Estos son los IGBT, pero estos nos ayudan, ahora sí que de aquí pasa la información. Estos nos ayudan a poder suavizar la onda. Normalmente siempre viene en una onda cuadrada. Esta la va a convertir en una onda sinusoidal. ¿Ok? Entonces esta la voy a poner aquí a un ladito mío. Al igual, aquí están tornillos, todo esto tipo de cosas. Esto lo pongo acá. Entonces, vamos a pasar a abrir el inversor, ahora sí que del área de abajo, del área inferior. Aquí quitamos estas tomitas. Estas tomitas son de anticongelante que vienen en esta área. Al igual, yo ya quité, miren, aquí se puede ver la liga, el empaque, y aquí se ve la toma. Entonces, por aquí en esta área va refrigerante. Todo este cuadrito es de anticongelante o refrigerante, como lo llamen. Entonces pasamos a quitar los tornillos. Aquí los estamos quitando. Dejen como por un lado y listo. Obviamente esto está duro. Aquí se hace con una herramienta especial. ¿Por qué? Porque toda esta área trae silicón. Toda esta área no trae empaque, solamente trae silicón. ¿Ok? Este lo voy a poner aquí. Aquí podemos ver más del área de convertidor. Aquí dejen quito otros tornillos que puse, ya que este inversor lo volví a armar para, pues ahora sí que poder hacer la demostración de no solamente cómo es el inversor exteriormente, ¿verdad? O ya desarmado, porque muchas veces te quedas con la intriga de, oye, ¿cómo viene armado? ¿Cómo se desarma? Entonces trae unos tornillos. Aquí al igual va un conector. Ahorita lo vamos a estar viendo más adelante para qué sirve este conector. Y aquí trae otra plaquita. Podemos ver. Al igual, aquí, si se fijan, estas partes son para guías del refrigerante. Aquí lleva un empaque, como se puede ver en la parte de aquí. Este es el empaque del anticongelante.
porque solamente en esta área hay anticongelante. Ahora sí que aquí no puede haber anticongelante en esta área porque es el área donde empieza ahora sí que todo lo de alto voltaje. Entonces en esta área sí, porque en esta área lleva alto voltaje. Al igual ahorita lo voy a estar volteando y vamos a quitar unos tornillos que puse en el área de las orillas, en el área de las esquinitas. Recuerden tener todo bien organizado para saber cuál es tornillo. Digo, sinceramente sí son bastantitos tornillos, entonces tienen que tener mucho cuidado y precaución de saber dónde va en cada cosa, cuál es cuál. Y listo, aquí ya quité los tornillos. Ok, aquí como podemos ver, ese es un embobinado. Y ahora sí que aquí vienen partes, números de parte y todo eso. Digo, algunos componentes son creados por Panasonic. Digo, es uno de los mayores creadores de componentes de alto voltaje, Panasonic. Y bueno, aquí ya vimos cómo es el inversor por el área de adentro. Ya vimos que trae un área anticongelante. Aquí en esta área es donde sucede la transformación de energía de corriente continua a corriente alterna. Estos son los llamados IGBT. Todas estas plaquitas. Estas plaquitas son IGBT que van unidas a la placa principal, que viene siendo esta básicamente base. Ok. Para quitarlas tienes que quitar estos, los haces para arriba. Obviamente con una herramienta especial que aquí tenemos, los haces para arriba y se va quitando uno por uno. Por así decirlo, son candaditos, pero estos ayudan a suavizar la onda eléctrica. ¿Ok? Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado porque al momento de que los quitamos, estos se tienden a doblar porque manipulamos y todo eso, entonces se doblan. Son muy frágiles y ya al momento de volver a instalar todo, siempre hay que tener cuidado de acomodarlos bien. Digo, por ejemplo, mira, aquí ya se doblaron tantito. Entonces hay que tener cuidado de acomodarlos bien antes de volver a poner, porque si no después se puede doblar y puede resultar en algo más costoso. ¿Ok? Entonces digo, aquí tenemos ya el inversor en las 4 partes que hay. Aquí lo voy a ir explicando poco a poco el funcionamiento. Vamos a ir viéndolo acá a la par de lo que viene siendo el equipo. Ya una vez que aquí pusimos que es el interior, ya localizamos las conexiones. Aquí las conexiones tal vez no se visualizan aquí porque no las alcancé a poner, pero las conexiones de alto voltaje están aquí. En esta tarjeta va un conector. ¿Ok? Entonces en esta tarjeta va el conector y aquí se alcanzan a ver las conexiones de alto voltaje. Conexiones de alto voltaje y ¿ok? Este conector es el que va a la tarjeta esta. Esta tarjeta va aquí. Y el conector ahí es. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya identificamos un componente que viene siendo el conector de alto voltaje, el conector de señales. Las conexiones de refrigeración del inversor, pues aquí nos las pone que están a los laterales, al igual acá. Aquí tenemos 2 laterales y 2 en esta parte. Aquí tenemos estas 2 laterales que son módulo de refrigeración. Aquí están las dos tomas de anticongelante. Aquí hay una y aquí hay otra. Bueno, déjenlo puesto. Y aquí está la otra toma. Esta es una toma de anticongelante. De hecho, esta es de las principales. Nada más que aquí se le puso un tapón para que ya no terminara de tirar el anticongelante. Aquí entra el anticongelante, pasa por aquí, entra esta plaquita, enfría esta y sale por acá, por esta área. Aquí lleva una toma T. Entonces de aquí, ¿qué pasa? Entra por aquí, sale por aquí y pasa acá a esta área de arriba. ¿Por qué? Por medio de esta toma. Pasa, enfría, sale por aquí y de aquí ya sale exteriormente. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? Pues ya pasa la bomba de agua, va pasando toda esta área. Entonces ya identificamos sistemas de refrigerante, identificamos los cables de señales de alto voltaje,
ya identificamos cómo son. Aquí cliquea para ver los componentes del inversor. Así como se ve en el lecture, es como lo estamos viendo en persona. Y bueno, ahorita ya explicamos básicamente, o bueno, ya se vio cómo desarmar un inversor, en este caso de un Toyota Prius 2017 o 2021. Ya vimos cómo es, ya vimos componentes. En el próximo video vamos a ver cómo funciona cada componente y cómo se realiza este método de transmisión de corriente alterna, de corriente continua a corriente alterna y viceversa, porque recordemos que por medio del frenado regenerativo y por medio de la aceleración, por medio de, inclusive también por medio del motor de combustión, cuando llega a prender, prende el MG1, prende el motor de combustión. Oye, ¿sabes qué? La batería trae un SOC del 30%, entonces prende el motor, carga la batería, entonces esto funciona como un generador. Entonces esto ya lo vamos a ir explicando poco a poco en el otro tema. Y bueno, lo vemos en el otro tema y ya vemos tema de funcionamiento. Al igual vamos a ver los componentes ya explayados bien, pero vamos a ver lo que les mencioné hace rato de cómo son los sistemas, los conceptos y los señales, la simbolización de alto voltaje dentro de un diagrama eléctrico. ¿Ok? Eso fue todo.